Son guidelines que estuve preparando, como digo, leyendo documentación de Figma, Make, adaptándolas al proyecto que voy a intentar crear ahora, o a partir de ahora, de hoy, y añadiéndole algunos elementos. Entonces ya están copiadas, me voy a ir a Figma otra vez y voy a ir al archivo del nuevo proyecto y las voy a pegar aquí directamente. Es un nuevo proyecto, como digo, que ya he conectado a Supabase, con lo cual, cuando esto empiece a generar páginas, archivos Markdown, que van a ser las páginas de nuestro portfolio, pues irán guardando y ya no tendremos que ir recargando la aplicación o introduciendo otra vez los datos. Bien, hecho esto, me voy otra vez a ChatGPT y voy a ver qué me recomienda mi amiga. Entonces, abre Figma Make y cargas tu proyecto con las guidelines ya guardadas. Importas o dibujas. Vale, esto, el wireframe lo tengo ya en mi archivo de Figma Design y lo voy a usar en el prompt 3. Vale, y empiezo con los prompt 1 y 2. Vale, voy paso a paso. Lo que le pedí a... Toda la idea que tenía yo del Portfolio Generator, yo se lo estuve explicando a ChatGPT y lo que le pedí es, vale, vamos a crear los prompts. Un prompt o varios. Y me recomendó hacer varios. Y después también me recomendó redactarlos en inglés. Entonces eso voy a hacer. Están todos en inglés, los prompts. Entonces me voy a ir al primero. Prompt. Si queréis, le pedí que me haga una lista de lo que le vamos a ir pidiendo prompt a prompt. Crear la estructura base de la app, el layout principal con los apartados páginas y medios. Definir los modelos de datos, estructura de página y media, con información que le fui dando a ChatGPT. Construir el módulo de páginas, listado, creación, edición y vinculación de páginas. Construir el módulo de medios, grid de imágenes, subida, inserción, eliminación, edición del texto alternativo. Esto está interesante. Implementar el editor de Markdown con su toolbar, la vista previa y demás. Pero como un elemento aparte. La IA me recomendó hacerlo así porque eso tenía su complicación. A ver si ha acertado. Después, la conversión de Markdown a HTML y cómo mostrar el árbol de archivos que se vaya generando a partir de esos archivos Markdown organizados por páginas. Aplicar reglas de vinculación para botones primarios, secundarios y enlaces de footer de esas páginas. Crear la función de descarga para exportar todo el sitio en un zip HTML, CSS e imágenes. Revisar accesibilidad y responsive. Asegurar que todo cumpla las reglas adecuadas y que se vea bien en todos los breakpoints. Vale. Refactorizar globalmente, aplicar guidelines en todo el proyecto. Vale, esto me lo había puesto en el paso 10, pero yo le dije, oye, me estás dando esto en el paso 10 y dijimos anteriormente que lo pongamos en el paso 1. Entonces lo añadió en el paso 1. Y hacer la prueba final QA pone, probar los flujos, claves, crear, vincular, previsualizar y descargar. Ya te digo que es experimento, entonces vamos a empezarlo. Prompt 1. Ya metimos lo copio. Metimos las guidelines, me voy a Figma otra vez y directamente se lo pego. Se lo estoy pegando aquí, lo veis, bueno, se ve un poquitito. Tengo también la escena para promptear si hace falta. Una de las cosas que le pregunté es, ¿cómo voy metiéndole todos los prompts? ¿Voy iterando entre medio de los prompts? Y me dijo no. Lo único que me recomendó es cuando le pregunté en qué prompt le meto el wireframe que rediseñé, me dijo en el 3. Flor in Rainbows. Qué buen nombre. Hace 2 días estoy en la cola de espera de este vídeo. Sí, lo sé. Esta semana para mí ha sido un poco loca, Flor. Lo siento. Fijaros cómo aquí
Vale, el planteamiento es otro, pero me parece interesante igualmente. Ni lo voy a probar. Me voy a ir al PROM 2 y lo voy a coger. PROM 2. Modelo de datos. Figma. Pego. Figma Make. Aquí veis, mientras tanto, que tenemos el archivo de Figma Design con el que estábamos trabajando, el archivo, bueno, el proyecto del UXF Markdown, que es el editor Markdown bastante más completo que... Bueno, es el editor Markdown que fue la semilla de este proyecto. Y después hay una NoFap App, que es un proyecto que estoy también haciendo en mis ratos libres, que ayer comenté en la UX Talk. Bien, ahora iría el prompt 3. Y lo siguiente que tengo que hacer es irme a Design, copiar el wireframe como PNG, copiado como PNG, me voy al archivo, lo añado en la caja de prompt y me voy a ChatGPT otra vez y antes de pegarle el prompt 3 le meto una aclaración que me dio ChatGPT hace un rato y estaría a ver, un momento, aquí. Me voy otra vez a ahí. Había pinchado la escena del prompt, lo siento. Estaba en ChatGPT buscando esa primera parte del prompt 3. Vale, lo pegué. Me voy otra vez a ChatGPT ahora sí. Y cojo el prompt 3. Estoy haciendo esto porque en los vídeos anteriores Figma Make no me respondió como las semanas anteriores, que lo hizo muy bien. Entonces ahora estoy buscando otra solución, cocinándomela a mi forma, ¿eh? Venga, me voy a pegarlo a Figma Make. Ya el prompt 3, siguiendo indicaciones de ChatGPT. Vamos a ver. Y Flor, ¿cómo llegaste a este vídeo? Porque no recuerdo tu nickname aquí en estos directos. Y tampoco creo que te he visto en la comunidad de Discord que tenemos, que es esta, por cierto. Si te metes en juanpol.com/Discord, entras en la comunidad y ahí estamos todos los días hablando de UX, de UI, más IA. Y los jueves allí hacemos una UX Talk, que es una charla como la que hicimos ayer, donde hacemos Design Critiques y hablamos de todos estos temas que nos gustan. Vale, desde LinkedIn. Ok. A ver. Estos directos a veces salen muy bien y otras veces no tanto. ¿Te vas a unir? Pues genial, genial. Y gracias a ti. Vamos a ver. Esto sigue pensando y trabajando, creando el apartado de páginas, la sección de páginas pone. Tomás dijo que se iba a socializar. Ay, 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 Tomás, que te veo disfrazado de algo hoy. Te imagino, mejor dicho. Te imagino. Hoy estuve en la oficina y teníamos Pizza Day. Estuvo interesante, pero después volviendo, caminando hacia casa, veía gente disfrazada y de verdad, ¿eh? Algunos disfraces muy currados. Bueno. A ver, a ver, a ver. Mientras tanto, me voy a ir a Design y, a diferencia de los wireframes que teníamos en vídeos anteriores, que no estaban tan mal, lo que hicimos con las páginas y los medios fue ponerlas por encima. Bueno, lo que hice yo con la IA hoy. Y después añadí
el botón de vista previa debajo, es decir, en otro nivel, y pensando en la UX de la aplicación se me ocurrió, bueno, tampoco inventé la rueda, pero se me ocurrió tener la posibilidad de guardar un borrador. Eso haría que yo pudiera guardar una página sin que esté lista para publicar. ¿Ok? Sí, para publicar no, para generar todo el árbol de archivos HTML, que va a ser la estructura web de nuestro portfolio UX. Por lo menos esa es mi idea. Venga, voy otra vez aquí. Esto es, acaba de terminar. Ok, ok. Estamos en páginas. Ha creado el listado más o menos. No muestra nada. Pero le voy a hacer caso a ChatGPT. No voy a navegarlo todavía. Vamos a ir al Prompt 4. Prompt 4. Módulo de medios. Copio. Ahí, otra vez me equivoqué de escena, lo siento. Aquí está. Prompt 4. Pego. ¿Navego o no? A ver. Ok. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Está bien. Le había hablado del Slack a la página, al ChatGPT, y ya lo ha metido. Pero se lo comenté la otra vez como idea. Categoría. A ver, esto es una página de Proyecto UX. Pero la página acerca de iría, por ejemplo, en el botón primario. Esto quiere decir que si yo voy a la edición de esa página, no habría categoría. Y en algún lado me debería poner que es una vista asociada al botón primario. Es decir, una página asociada al botón primario. Estoy hablando de botón primario. Botón secundario, porque eso es lo que tenemos pensado hacer en la V1 del portfolio UX. Bien, acerca de, con el título o el nombre de la página, el Slack, que es la URL, enlazado al footer. Y ya me pone desenlazar, porque le dije que yo quiero tener la posibilidad de, venga, voy a desenlazar bueno, en este caso era acerca de, lo enlazó en el footer. Yo debería, si lo desenlazo, no me quiero meter ahora, pero a ver, si lo desenlazo, el usuario tendría la posibilidad de enlazarlo al botón primario o secundario también. ¿Desenlazo? No, esto todavía no funciona. Pero, bueno, no funciona porque estaba ya, venga, me estaba adelantando, no funcionaba porque estaba ya Figma Make terminando la creación del paso 4. Venga, me voy al paso 5. Ahora sí, pongo la escena buena, me voy al 5 y es ya el que trabaja más el editor Markdown. Aunque hay una versión, pero supongo que esto profundizará más en la UX de la herramienta. Lo pego y vamos. Mientras tanto puedo probar. Estaba allí, aquí, en la cerca de, que estaba enlazado al footer. Si lo desenlazo, nada, no funciona. Esto vamos a pensar que todavía no lo pulió. Sin enlazar. Ok, esta página está sin enlazar y marcada como borrador. Botón primario. Pero el desenlazar no funciona. Bueno, ya veremos. Proyecto beta debería estar metido no en enlazado, sino una categoría. Vale. Categoría design, categoría web. Un budget con el estado. Esto sigue pensando. Bueno, a ver si no le quiero. Añado una página. Añado una página. Elijo si es un proyecto UX o una página genérica. Si es un proyecto UX, en teoría ya debería mostrar una página nueva con el editor en blanco. Siguiente. Ok. Añado una nueva. Entiendo que queda como borrador. Genérica. Por defecto pone genérica. Bueno, ya esa UX la vamos a mejorar. Bien, sin enlazar, botón primario, botón secundario y footer. Bien, me gusta esto. Bueno, el diseño no me gusta, pero por lo menos entendió
a partir de los nuevos prompts lo que le pedí. Si digo botón primario, por ejemplo. Ok. La ha creado, pero no le lanzó el botón primario. Bueno, habrá que revisar cosas. Hola, Edith, muy buenas. Muy buenas. Venga, pásala bien, Edith. Hablamos. No he visto cómo funciona la vista previa. Si yo pongo... Ay. Voy a parar. Vamos al paso 5. Me voy a ChatGPT. Cojo el prompt 5. No, el 6, perdón. Markdown, HTML Conversion, ok. Creación del árbol de archivos. Esto evidentemente no lo voy a terminar hoy, pero si esto va bien, vamos a tener una base como para poder iterar y poquito a poco hacer que funcione. Muy buenas, Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas. El responsive, ¿cómo funciona ahora mismo? En teoría debería funcionar, bueno, está bien, está bien. No he mirado medios. Hostia. No había mirado medios y fue creo que fue el paso 4. Tiene el grid como le pedí, el añadir una imagen directamente a medios que después se puede utilizar en las páginas, en una o más. Si pincho en una imagen, tengo una modal en principio, ¿vale? Le pedí una modal, el texto alternativo, la vista previa, información básica del archivo, bien, las dimensiones, dónde se está usando, eliminarla, guardar cambios si, por ejemplo, cambio el texto alternativo. Ya habría que ver qué pasa con el texto alternativo, porque quizás este texto alt yo lo puse al subir la imagen, pero a lo mejor si lo uso en otra página del proyecto, la imagen que introduzca podría tener otro texto alternativo, con lo cual, como fue WordPress, aparece un texto alternativo, pero a lo mejor es el primero y después yo puedo, o el usuario puede ir metiendo distintas cosas. A ver, bueno, cierro. Otro más. Esto sigue pensando. Si me voy a páginas y dijo, en el proyecto beta estaba usando la imagen. No. A ver una cosa. Si yo recargo, en teoría están las 3 páginas. Pero si, a ver, guardo una, creo una página genérica sin enlazar y le pongo página de prueba. Y le meto un lorem ipsum ahora mismo. La guardo. Vamos a ver si la base de datos que generé o que vinculé a este proyecto funciona. Ahora, si recargo, debería aparecer la página 4. ¿No? Hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. Bueno, la base de datos está bien conectada porque me lo dijo el Figma Make. A lo mejor todavía esta herramienta no está escribiendo en esa base de datos. Veremos. ¿Cuánto llevo? 20 minutos. Hoy hay gente que no está participando, por lo tanto el chat está más tranquilo y encima la IA está trabajando aquí, importando botón, importando label, select, un montón de elementos. Antonio, muy buenas, yo soy Travis. Has cambiado tu nickname, ¿no? Es el tercer nickname que te veo, pero me da igual. Bienvenido.
Por cierto, qué buena participación hubo hoy en Discord a partir del hilo que creó Bastian, con su proyecto. Me gusta mucho cómo entre vosotros os vais ayudando. Muy bien, me encanta. No me dio tiempo a leer todo el hilo porque llegué por la tarde a casa. No estuve, como digo, en la oficina, pero qué bueno. Me encantó veros ahí trabajar juntos. ¿Es el mismo? Hoy te veo como yo soy, pero con el yo con I latina O, yo creo que no es el mismo. Venga, terminó el paso este, archivos HTML. Ah, vale, que el Content Manager, como le puso, si pincho, me va a mostrar cómo se va creando todo lo que tenemos. Mirad esto, qué bueno. En principio pinta bien. Tenemos los proyectos, puso VX, son UX. Bueno, esto hay que cambiárselo. VX, UX. Y después están las categorías dentro de los HTML. Bien. Las páginas genéricas. En acerca de. A ver, y si yo pincho, ¿qué pasa? Me lo muestra. Hostia, esto no se lo pedí y muy bien, ¿eh? Vista previa, renderizando el Markdown, mirando el código HTML. Muy bien, ¿eh? Evidentemente a este HTML ya habrá que añadirle más información, pero como base está bastante bien. Descargar, abrir, copiar código. Muy interesante, muy interesante. Venga, me voy otra vez a ChatGPT y sigo con el prompt 7 que es enlazado, bien, reglas de enlazado. A lo mejor esto es lo que arregla ese raro comportamiento de al crear una página, le dije al enlace o al acerca del botón primario y no lo hizo. A lo mejor esto es lo que lo arregla. Venga, me voy a Fingo otra vez y pego el prompt este. Esto está mucho mejor. Flor no, porque seguramente no lo vio, pero tú, Antonio, y tú, Ignacio, habéis visto cómo con este experimento, pues la aplicación tiene mejor pinta, ¿eh? Está mejor organizada, me parece. No he visto la vista previa desde aquí, no he visto la vista previa. A ver, vamos a probar la vista previa. Bien, bien, bien. Esto está interesante. Guardo. A ver si, por ejemplo, si meto otro párrafo. No guardo, voy a la vista previa. ¿Puedo guardar desde aquí? Ok. Vale, ahora, si recargo, mientras que esto está trabajando, el proyecto beta estaba originalmente, pero yo metí más información. Si recargo y me muestra esta información, es que esto se está guardando en la base de datos. A ver, digo. Pues no, nada. A ver, vamos a probar el insertar imagen, cómo está, con su modal, URLs, bien, se lo pedí. Subir desde mi dispositivo, existente. Le dije, también en esta modal para añadir imágenes, muéstrame imágenes que tengan medios. A ver, debería mostrar las 4. Ok. Lo único que no veo es la posibilidad, en ninguno de los tres, es la posibilidad de editar el texto alt, el texto alternativo. Por ejemplo, vamos a meter esta. Seleccionada, seleccionar. No, vale, no hace nada todavía. Me gustaría poder meter el texto alternativo. Vamos a ver si renderiza todo más. Por ejemplo, un H2. No me está haciendo caso y no sé si todavía...
hay cosas que tienen que arreglar. Pero bueno, el problema que nos encontramos en el vídeo anterior, que la estructura de la aplicación, la IA la cambiaba a cada paso que dábamos, ahora mismo no estaría haciéndolo y la estaría organizando mucho mejor. Ya habría que cambiar colores y demás, pero bueno, lo importante es la UX primero y que funcione todo. Ok, aquí, primera vez que muestra 4 errores, lo arregla, ojo, que aquí ha cambiado lo que tenía. Aquí ha cambiado lo que tenía. Páginas, vale, botón primario. Esto es como una, claro, esto es como una especie de dashboard con lo que tengo, entiendo. Tengo el botón primario con el proyecto Alf, no sé qué tengo aquí. En el footer tengo de una página que es el acerca de, ok, el botón primario está vacío. Y el proyecto alfa lo puso en el botón primario, no debería ser así. Pero bueno, vamos a ver. Me está dándome, vamos a ir aquí y tenemos un prompt 8. Todo lo que es la función de descarga. Le haré caso a ChatGPT que me dijo, mete todos los prompts primero e itera después. Pero la prueba esta, a ver, en medios no ha cambiado nada. No. En archivos, entiendo que aquí añadirá todo lo que es la descarga y demás de toda esta información. Esto está bueno porque también, entiendo que si yo tengo la posibilidad de ver la vista previa, aunque lo puedo ver en páginas aquí, no está mal que lo pueda ver aquí. Enlazado el proyecto alfa, el botón primary, y no debería ser así. Bueno, a ver, no debería ser así. En realidad, me está diciendo que tiene el proyecto alfa metido en el botón primario, pero cuando entro al proyecto alfa, que es este, me está diciendo que está dentro de que es un proyecto UX, que está en la categoría Web Development. Lo que pasa es que aquí está un poco raro. El acerca de en el footer. ¿Veis? Aquí pone que el proyecto alfa está en el botón primario, pero aquí está definido como una página de proyecto UX. Esto es un poco raro. Lo del SEO no lo voy a hacer automático. Así como tengo un campo de Slack, voy a meter en el editor, no sé si abajo, como por ejemplo hace WordPress, un bloque donde yo pueda definir la información, el título, la descripción, que es la SERP, si quiero que aparezca o no dentro del index.xml, del sitemap.xml, importante para el SEO, y la keyword a la cual ataca ese contenido. En principio eso. En el proyecto, en esto mismo que estoy montando, en este generador de proyecto de portfolio UX, que estoy generando en Astro, que también voy a compartir, como sabéis, justo ayer estuve trabajando en eso, Antonio, en cómo Astro genera a partir de las páginas que yo voy creando, Markdown, como aquí, cómo va, bueno, es que ya lo terminé. Yo, todas las páginas que vaya creando y las vaya organizando, las va añadiendo, si quiero, al sitemap.xml. Y lo ha hecho perfectamente. Incluso hasta el nivel de montarlo, estar trabajando como local, y que la misma herramienta, mientras estás trabajando, funciona en el local y
Por lo tanto, pinta información dentro del sitemap con el típico localhost, pero cuando yo cojo esa información y ya hago el build o la distribución, es decir, cuando genero todos esos HTML que también se generan aquí, todo eso lo hago, pero atacando al dominio donde vaya a publicar mi portfolio. Y sabéis que esta herramienta la estoy montando para montar mi propia web, que va a dejar de ser una web de WordPress para que funcione con Astro y con esta estructura. Mi web es esta, por cierto. Aquí, Juanpol, no sé moverla. Bueno, esta, juanpol.com. Vamos a ver. Esto sigue pensando. Pum, 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 pum. He implementado exitosamente el sistema de enlaces de páginas genéricas. Aquí está diciendo que lo ha hecho todo bien. Terminó. Tengo un prompt más, creo. La descarga. Sí. Ahora el 9. No, tengo más. Tengo 3 más. Vamos con el 9. Accesibilidad y vistas responsive. Vamos a pegársela. Está autocorrigiendo errores. No lo había visto. Diálogos de alerta. Ok. Vamos a ver qué hace. Otra vez aparecen errores. No voy a hacer nada. Mirad. ¿Veis? El autoarreglando errores. Lo leéis, ¿no? Por ahí. Lo que hice ayer también fue en exactamente 3 minutos montar una estructura responsive que funciona perfectamente con Tailwind, con ChatGPT, directamente. Y no había que hacerle nada más. Podría salir. Ayer en la UX Talk comenté que yo voy a sacar mi web como esté, no quiero perder tiempo. Y lo que montó ChatGPT con Tailwind funcionaba perfectamente. Los 6 breakpoints con 3 minutos de prompteo. Es decir, me pasé 3 minutos redactándole a la IA con voz un prompt y lo clavó. Perfecto. Venga, lo ha hecho. Ha puesto descargar todo desde aquí y no desde archivos HTML. Bueno, usa el botón exportar todo. En la navegación lateral, vale, ok. No voy a usarlo ahora, me voy otra vez a ChatGPT, voy a por estaba en la accesibilidad. El 10, en realidad, es el que no tenía que usar. Porque las guidelines, bueno, dice que ojo, por lo pronto le voy a meter el 9, eso sí, me voy aquí, le meto el 9, pero voy a volver a ChatGPT mientras esto trabaja y le voy a preguntar una cosa, que lo haría si estuviese trabajando solo. El paso 10 lo hago. Ojo que puse las guidelines en el paso, no, antes de empezar a meter los prompts que me diste. A ver qué me dice. Buena pregunta, ya haces muy bien en aclararlo. No necesitas. Vale, lo había entendido bien.
Ok, voy a agrandar esto para que se vea un poquito mejor. Okay. ¿Lo veis mejor, no? Sí. El paso 10 está pensado para cuando las guías señalan al final. Perfecto. En tu caso, como las guías ya están encargadas y guardadas antes del primer prompt, Figma Make las ha estado aplicando desde el principio. Ok. Solo deberías usar el pronombre si editas. Perfecto. Bien. Todo aclarado. Voy a dejarlo con este zoom y me voy a ir a... No, me voy a ir al siguiente prompt que sería el último, el del QA. A ver. ¿Dónde estás? Aquí. Estas son las guidelines que le pedí otra vez. Aquí. Este sería el que no tengo que dar y este es el último. La misma... El prompt este es para que simular el test. Me gusta, me gusta. Está bueno. Va a crear una página genérica y la va a linkear al botón primario. Va a tratar de añadir otra página al botón primario y va a saltar una alarma. Es decir, yo le dije, si yo, usuario, ya tengo añadida o enganchada o vinculada una página al botón primario, si quiero añadir otra página al botón primario, pues o no me dejes, que no se pueda, o que aparezca una alerta diciendo, ojo, que vas a añadir una página al botón primario donde ya tienes una página metida. A ver qué se inventa. Que si desvinculo una página del botón primario, del botón secundario o del footer, que la meta como en draft, también se lo pedí. Ajá, que insertar imágenes vía URL, que también lo hace, upload también lo hace, y desde medios, verificando... A ver. Vale, verificando, están añadidas a medios. La edición, habla de la edición de... Bueno, que muestra información correcta en los medios, en la modal de medios, que muestra información correcta y que permita editar el texto alternativo. ¿Me entendió? Proyecto VX, Dios mío, parece romano esto. Ok. A ver. Venga, lo copio y me voy a Figma y cuando termine de trabajar, que está ahí dándole a importando cosas y esto, pues ya lo pegaré. A ver. Antonio decía, atiende una llamada y estoy con... Haz lo que necesites, Antonio, sin problema. Ignacio dice, consulta. Si llegas a hacer el paso 10 y editas las guidelines, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Por la caja de prompt? ¿Con Markdown? ¿Y cómo te aseguras que reescriban bien? A ver si entiendo tu pregunta. Si llego al paso 10, ahora estoy dando el paso 10. Bueno, estoy dando el paso 9, el de la accesibilidad. El paso 10, no sé si llega, no lo voy a dar. Se lo pregunté hace un momento a Antonio, Ignacio. No lo voy a hacer. Pero si quisiera editar los guidelines, creo que tiraría yo de ChatGPT pidiéndole un poquito más, es decir, diciéndole lo que quiero editar, lo haría en ChatGPT y me iría directamente aquí a Code y abriría el guidelines.md y añadiría lo que sea. Y después, pidiéndoselo antes a ChatGPT, diría, vale, ¿cómo le digo yo a Figma Make que empiece a utilizar o que aplique a todo lo hecho los nuevos guidelines? Creo que con lo que me diga ChatGPT se lo diría así. Mira, revisa todo lo que... A partir de los nuevos guidelines, revisa todo y si tienes que aplicar algún cambio, pues hazlo. No sé, en principio lo haría así. Encontró un error, no lo está arreglando ahora. Mirad,
A ver, ¿lo veis? Pero le voy a decir que lo arregle por mí. Yo estoy seguro que habrá que iterar un montón de cosas, pero creo que el objetivo de hoy, lo comenté, era que la estructura básica esté bien montada y que sea de forma modular, para que los cambios que vayamos pidiéndole no rompan cosas que sí rompió en la versión anterior. Ok. Voy a el paso 11, el de QA, y se lo pego. A ver, aquí el proyecto alfa sigue estando como en la categoría. No veo la posibilidad de... el acerca de está en el footer. Aquí sí me permite cambiarlo. A ver, en teoría si yo le digo que vaya al botón primario, me debería saltar una advertencia o no me debería dejar de hacerlo porque ya está aquí el proyecto alfa. El slot botón primario ya está ocupado por el proyecto alfa. Debe desenlazar esa página primero. Vale. Ok, entonces me voy al proyecto alfa. Pero claro, no puedo hacerlo desde aquí. Porque evidentemente aquí lo tengo asociado a una categoría. Nada. Proyecto beta. Esto lo tiene que arreglar mi amigo. A ver. Sigue trabajando. Aquí esto está todo igual. A ver, ¿qué pasa si yo ahora mismo vamos a mirar? Voy a pulsar el de exportar todo. Exportar todo el contenido. Descarga todos tus archivos HTML, multimedia y estilos de un archivo zip. Páginas 3 HTML, 4 archivos multimedia, proyecto UX. Proyecto UX. No, proyectos UX tenemos dos páginas. El proyecto alfa y el proyecto beta. En dos categorías. Una página genérica que es la de acerca de. El archivo zip incluirá bla 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 bla. Si descargo el archivo zip lo generará. Ok. Exportando archivos. Se me acaba de abrir una ventana para guardar. Voy a guardar todo en mi escritorio, por ejemplo. Content Export y poner la fecha. A ver, si yo no lo veis vosotros, pero yo me voy a mi archivo a mi escritorio. Mirad, ojito. Voy a pegarlo esto en Figma Design para que lo veáis. Pego una captura de pantalla. Este es el nombre del zip. Metí un readme que seguramente explicará qué tiene todo esto. Está el index. Y dentro de página están las subcarpetas de proyectos UX, dentro la de proyecto alfa, la de proyecto beta y también la página, la carpeta de acerca de, seguro. Muy bien, muy bien. Muy bien. Me voy otra vez aquí y sigue trabajando. Ok. La base está. A ver cuando en el paso que ponía de trabajar el responsive, ¿hizo algún cambio o no? En principio parece que no. No. Esto, bueno. Aquí hay cosas raras, pero no tiene mala pinta. Aquí es todo igual. Páginas. Esta está un poco rara, pero bueno, esta vista podría valer, pero
Está un poco rarita, ¿eh? Claro, si yo quiero, por ejemplo, editarla... Vale. Sí, esto habría que toquetearlo un poquito. Esta página habría que toquetearla un poquito. Pero bueno, está más o menos... Bien. Me queda tiempo, después de este paso 11, que en realidad es el 10, y lo primero que le voy a decir, antes que nada, es que realmente las páginas que vaya creando se vayan escribiendo en la base de datos que tengo asociada a este proyecto para, como dije, no perder los avances en cuanto a los contenidos, como nos pasó en las semanas anteriores. Excelente, ahora verifico, Ahora en teoría está probando todo y al probar entiendo que corregirá cosas. Necesito agregar una función. Agrego una validación de slacks. Ahora necesito actualizar el hook. Voy a corregir el problema de más crítico, actualizar. Cuando se inserta una imagen en el editor Markdown, necesito modificar el hook. Hoy no podía insertar imágenes en el editor. No. A ver, tenemos aquí negrita, itálica, H1, H2, H3. No está el H4, que sí se lo pedí en algún momento. Bueno, lista de viñetas, lista numerada, cita, código. Esto es, me he hecho en falta tooltips. Ahora, se actualiza. Salta un error, no sé si fui yo. Entiendo. Excelente. Ahora voy a hacer una copia hacer una última verificación del componente media section para asegurar que... Vale, está todo hecho. Si me meto... Voy a empezar revisando. Venga, está todo hecho. Y ahora yo voy a recargar, por las dudas. Hay una cosa que está bien. Botón primario ya me aparece vacío. Bien. Botón secundario también y el acerca de está en el footer. Ok. Entonces, si yo me voy acerca de, enlazado en el footer, pone aquí, vale. Si lo desenlazo, debería desenlazarlo y por ende la página tiene que, más que publicada, tiene que estar como draft. Bien, ya esto me está gustando más. Desenlazar esta página. La página acerca de se marcará como draft, como borrador y no estará enlazada a ningún slot. Podrás enlazarla nuevamente más tarde. Bien, desenlazar. ¿Ok? Vale, esto aquí ahora sí hay que hacer un trabajo bueno de QA. La ha desenlazado, perfecto. Entiendo que ya no tengo que guardar nada. Y si esto está guardando en base... Bueno, en realidad dije que iba... Aquí hay un error. Nada, voy a hacer una cosa. Voy a arreglar el error y voy a hacer lo que dije y que no hice. Que es decirle, ojo, todos los cambios que vaya haciendo, que estén conectados a Supabase como lo configuramos hoy. Porque lo hice justo antes de empezar el directo. En el segundo canal, creo que ahí voy a hacer varios vídeos de la iteración de todo esto porque hay cositas que probar. La verdad es que si miro el wireframe, bueno, creo que entendió todo esto. Entendió todo en realidad. Solamente que esto lo puso en un sidebar, cosa que no me parece mal. Bien, bien.
A diferencia de las otras... Vale. Es que hoy se quedó bastante en pantalla gris, como pensando mucho. Voy a revisar y corregir los errores de referencias refs de los componentes. Estos errores ocurren cuando componentes funcionales reciben refs sin usar... Vale, cosas de React que yo no entiendo nada. He corregido los 3 componentes que estaban causando warnings de referencia. Botón, text area y el overlay del diálogo de alerta. Todos los componentes ahora tienen también display. Vale. Venga, entonces ahora sí, me voy a ir a la caja de prompt y le voy a decir... aquí tengo un editor nuevo, ¿vale? ¿Lo estáis viendo bien? Yo lo veo aquí, le voy a decir haz los ajustes necesarios para que todos los cambios de contenidos que haga a partir de ahora se escriban correctamente en la base de datos de Supabase que he vinculado antes de punto. Ya que con esto lo copio, me lo llevo a Figma Make y se lo pego. A ver, ya con eso me voy tranquilo. 52 minutos, 53. Con esta conexión que hice a Supabase, estoy pensando que si este proyecto de Figma Make yo lo comparto en mi perfil de Figma Community, perdón, aquí en Discord no, aquí. Una vez que creo que lo voy a tener que hacer, creo que le tendré que hacer la modificación necesaria para que cuando se comparta en Figma Community no esté vinculado a ninguna base de datos, con lo cual lo primero que habría que hacer es vincularlo a una base de datos para que no se pierdan todos los contenidos que vais o que el usuario vaya metiendo en el sistema. Que podría ser tranquilamente una Supabase, simplemente. Voy a configurar la integración completa de Supabase para que todos los cambios se guarden en la base de datos. Primero revisaré, bla, bla, bla. Vale. A ver. Ok. Ahora no lo voy a... ¿Qué otra cosa chirriaba mucho? Chirriaba lo de el proyecto UX. Hostia, otra cosa que le tengo que decir es que no es proyecto VX, sino UX. Dios mío. Esto va... No lo voy a putear. Ok, ahora sigue trabajando. 2 personas. Ahí me está dando más información. Un montón. Hoy sí que está trabajando mucho, pero lo está haciendo relativamente rápido. Pero lo que pasa es que está haciendo un montón de cosas. Ok.
ahora cada vez encontró 3 errores, los está arreglando solos. ¿Ya está? Y dice, ahora cada vez que crees, edites o elimines páginas o medios, los cambios se guardarán permanentemente en tu base de datos de Supabase conectada. Vale, y veo que solamente dejó el proyecto alfa. En medios están estas 4 imágenes. Lo primero, voy a borrar el proyecto alfa. No puedo borrarlo de aquí. Vale, con casa de X. No lo puedo eliminar. ¿Descartar? Lo descartó, lo borró. Vale, el copy de ese botón es un poco raro. Ok. Descartado. Si yo ahora recargo esto, no debería tener el proyecto vacío. ¡Madre mía! Rarísimo. Voy a darle un... Voy a borrar estas otras páginas. Descartar. No me gusta nada el copy, pero bueno, descartar. Venga, chico, arréglalo. Y si no... Bueno, bien, bien. Vamos a decir que estaba en caché. Que estaba en caché. Voy a recargar otra vez porque no me lo creo. Madre mía. Ok. Voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una página que sea una... Voy a meterle una página genérica que esté enlazada en el botón primario y se llame Trabaja conmigo. Me lo invento. Encabezado. Meto un texto, aplico un H1 a ver si hace estas cosas. Vale, ya está aplicando cosas, bien. Vista previa, renderiza bien, perfecto. Botón primario, puedo... Bien, 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 bien. Yo había elegido botón primario, pero puedo ya cambiar de botón. Ok, ahora guardo. Ok, está. Si recargo tiene que aparecer. Ya estas, ya veré que a lo mejor hay basurilla ahí por la base de datos o en el mismo proyecto le debería decir, bien, ojo, bien, me gusta esto. Voy a plantearle otra cosa, al final me quedo. Voy a plantear otra cosa, voy a decirle. Creo que, a ver, no, revisa el código para eliminar proyecto alfa acerca de y proyecto beta. Creo que le hablo como si fuese mi amiga. Creo que son elementos que dentro del código, pero que no están en la base de datos. A ver, yo si se lo tendría que decir a un amigo o amiga, se lo diría así. Voy a metérselo y veamos. Si lo hace, eliminará todo rastro de proyecto alfa acerca de y proyecto beta, que ya aparecían cuando no podía escribir en la base de datos, cosa que ahora sí puedo porque él trabaja conmigo, apareció tras el refresh. Y si lo hace, a ver, entiendo que solamente quedaría el trabaja conmigo, aunque yo recargue. La verdad es que desde hace unas semanas, cuando empezamos a conectar, o bueno, empecé a conectar con vosotros, Figma Make a Supabase y a Firebase, joder, ya no me gusta hacer nada sin base de datos, ¿eh? La potencia que nos da es mucho mejor, sin ninguna duda. Ahora voy a limpiar... ¡Ah! Mirad, ahora voy a limpiar los datos MOOC
dejando los vacíos. Es como yo supuse. Proyecto alfa, cerca de y proyecto beta son datos moqueados que montó para ir probando cosas. Perfecto, perfecto. Bien, entiendo que no era un error, que era parte de los elementos que montó para darle forma a todo esto. Madre mía, no tengo cuento ni nada, pero es que es así, creo que es así. Ok, bien, esto pinta bien, esto pinta bien. Excelente. El componente Slot Overview ya maneja correctamente el caso cuando... Vale, a ver. Descripción general. Ojito que esto... No lo quiero decir para no quemarlo, pero... Pero esto parece estar, lo voy a quemar. Esto parece estar funcionando mucho mejor que la semana pasada. Mucho mejor. Está añadiendo información en los diálogos de exportación, verificando cosas. Actualizando el README. Un chainlog.md. A lo mejor sería interesante coger el chainlog y pedirle a la IA que lo analice y que nos resuma, hoy no, en otro día, yo lo puedo hacer solo en otros directos en el otro canal, pero que nos resuma todo lo que fue haciendo, lo que hizo bien, lo que hizo mal, archivos principalmente modificados, el de Mox. La aplicación está completamente funcional con base de datos vacía. Ay, amiga, con base de datos vacía. Pero aquí yo estoy viendo el proyecto alfa, la cerca de y el proyecto beta. Y lista para que comiences a crear tu propio contenido. Voy a recargar. Pues los datos. Antes de pedirle algo, voy a borrar esto, descartarlo, como dice ella. Tenemos que darle la posibilidad de gestionar las páginas desde el sidebar mismo, ¿eh? Pero vale. Ok. Ahora. Le rezo a todos los santos para que no se vea nada. Ok. Tengo dudas igualmente. Recargo otra vez. Ojito, ojito. Voy a crear una página... No. A Trabaja conmigo. Ahora le voy a cambiar, voy a editarla. Le voy a poner acerca de... acerca de Juan Paul, que soy yo. Y pongo todo mi currículum. Vale. Guardo. Voy a recargar. Acerca de debería aparecer. Bien. 2 párrafos de Lorem Ipsum. Bien. Bien. Ahora, voy a añadir una segunda página. La voy a enlazar directamente ahora mismo. No, voy a ponerla sin enlazar. Creo la segunda página. Y le voy a poner contacto. Y la voy a enlazar, el largo visual, la voy a enlazar al botón secundario. Y ponte en contacto para hacer... Joder, una Meet. ¿Qué es eso? Aplico. No sé por qué aquí aplicó... Bueno, apareció otra almohadilla, pero no importa. Venga, vista previa, redacta, renderiza, la guardo
todavía va a estar en draft, pero ya está. Vale, las dos están en draft, ok. Voy a publicarla. Ok. Los copies también de publicar hay que cambiarlas. Voy a ir a acerca de, la voy a publicar. Eso también hay que revisarlo, pero bueno. Vale, ahora voy a recargar. Tiene que estar todo hecho. Bien, bien. Y todavía, y ya no aparecen los proyectos alfa ni nada. Voy a recargar otra vez más. Es que no me lo creo. Lo que podría hacer ahora, voy a ir un momento a ChatGPT y voy a recargar la pestaña. Bueno, no, esto lo podéis ver vosotros. Voy a recargar la pestaña de proyecto del UX Portfolio Generator. Se está recargando. Por favor, que solamente estén mis dos. Bien, bien, bien. Lo único que me falta. Voy a hacerlo y aquí sí voy a irme a ChatGPT. Voy a cerrar. No, no voy a cerrar Figma. No voy a hacer esa prueba. Iba a cerrar Figma, no. Creo que lo está haciendo bien. Ahora, voy a meter una tercera página en el footer. No, voy a hacer dos páginas más. Una en el footer, que puede ser, por ejemplo, footer, crear página. Creo que pinché o no pinché en el footer, pero bueno, footer. No, voy a probarlo. Bueno, sí, vamos a meterle. Va a ser aviso legal. H1, ok, guardo publico directamente. Le di a publicar y debería aparecer en footer y no aparece. Vale. Voy a generar una nueva, genérica. En el footer, aquí sí voy a pinchar bien. Esta sí aparece aquí. Ojito, ojito. Vale, esta es la. ¿No le puse nombre a la anterior? Creo que le puse aviso legal, a ver. No sé, venga, a esta. Vamos a poner cookies. ¿Qué sé yo? No. Política de cookies. Está en el footer. H1. Publicar. Ok. Y esta, ¿por qué no me hizo caso? Creo que fui muy rápido. Venga, voy a borrarla, voy a descartarla y voy a probar. Voy a hacer ahora la del aviso legal. Pero ¿por qué no me muestra? No me está mostrando. Yo a esta le había puesto política de cookies de nombre. A ver, vamos a ver. Política de cookies, actualiza el Slack, le digo guardar. Aquí sí, a ver, recargo. Creo que lo de la base de datos está controlado. Venga, voy a crear una página que es la del aviso legal. Genérica, la voy a meter en el footer. Ah, amigo, bueno, aquí ya hay una cosa que hay que corregirla, que es, debería... esto no es, el footer no es como un slot donde solamente se puede meter una cosa. Vale, no importa. Cierro. Voy a crear, no voy a perder tiempo con eso, ya se iterará. Voy a añadir una página de proyecto UX. Proyecto UX, venga. Ok. Está como borrador. Tengo bien esto y pongo app. Voy a poner otro de los proyectos que estoy haciendo. NoFap App. Vamos a poner el nombre. Por ejemplo, iOS.
Guardar. Hace falta notificaciones también en todo lo que haga. Ah, bueno, esta página guardada, lo acabo de ver aquí, pero no sé si lo hace cuando lo hice con las páginas estas, con las genéricas. La voy a publicar. ¿También me sale notificación? No. Vale, el tema de las notificaciones también hay que corregirlas. Ahora, si yo digo nueva página, otro proyecto UX, página nueva, y le pongo UX FOMO landing. Ok. Le pongo web design. UX FOMO landing page. Landing de la comunidad, aquí me da igual. Le pongo contenido, le pongo un H1. La publico directamente. No va a salir la notificación, solamente cuando... Bueno, no pasa nada. A ver, yo quiero ahora... Otra de las cosas que debería pedirle, hoy no, en iteraciones es que cuando yo aquí introduje dos nombres de categoría, Web Design y iOS. Aquí también podríamos meter la categoría. Ok. Fijaros esto, pincho aquí y no me está mostrando el Web Design que le introduje yo. A ver si recargo. Hay varias cosas que hay que pulir aquí. La base de datos sigue funcionando. Aquí sí ya me muestra. Aquí ahora me muestra iOS, pero esta ha perdido el título. No sé si será Supabase o qué, que está medio raro. Y no me está mostrando la categoría que era Web Design. Otra cosa, aquí la UX de la selección de categoría debería corregirla, debería tener un drop down con las categorías que fui creando, con la posibilidad de crear una nueva categoría. Hay mucho que hacer aquí. Pero bueno, quiero probar otra cosita. Tema de medios. Seguramente estarán los moqueados. Voy a eliminar todo. Ahora mismo no hay un trabajo en bulk, pero bueno, voy a hacerlo así todo. Digo yo que me hará caso o no. A ver. No está recargando nada. A ver si se está borrando. Medios. Voy a eliminarlas. Seguramente serán... Está... Es como que la borra. A medios también le hace falta cariño. Y bastante. En teoría ya borré las dos. Debe estar vacío. Pero seguramente cargarán los moqueados o no. A ver. No. Recargo la pestaña. Medios. Vale, no hay. Voy a meterle una página, una imagen desde existente. No encontré evidentemente nada. Claro, aquí la modal abierta desde el apartado medios no tiene que aparecer. Vale, cositas para pulir. Voy a añadir una imagen desde mi ordenador. Por ejemplo, uno de mis avatares. De mi segundo canal. Me muestra la vista previa. No me deja, sabía, editar el texto alternativo. No pasa nada. Subir imagen. Vale, la sube. Ahora, en el primer proyecto que hicimos con Supabase, las imágenes no se guardaban, si mal no recuerdo. No, ¿fue con Supabase o con Firebase? Bueno, no sé. Vamos a recargar. En teoría, debería estar en medios. Bien, bien, bien. Puedo. Guardo el texto alternativo. No hay notificación. Vale. Recargo. Me voy a medios.
y el texto alternativo, el textual, se guardó. Ahora, dice que no lo estoy usando en ninguna página. Bien, me voy a ir a mi página de acerca de, insertar imagen, existente. Le dije las guidelines, o en uno de los prompts, que no me muestre el código base 64. Se lo dije. Y lo ha hecho mal. Bueno, no lo hizo. ¿Veis? Base 64 y toda la información. Nada. No guardo, recargo. Y hay muchas cosas que hacer, pero la base está hecha y ya habrá que seguir iterando y puliendo. Pero creo que la horita que eché, horita y cuarto, un poquito más, ha estado muy bien. Yo estoy satisfecho.